Entonces, hoy es martes 1 de abril del año 2025. Son las 7:01 p.m. hora de México. Estoy en el Rama Vihara y hoy vamos a continuar con la clase número 4 del curso, el Anapanasati Sutta y sus comentarios. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Entonces, en la clase anterior nosotros estudiamos en profundidad el pasaje que nosotros tenemos allí del Anapanasati Sutta, Ida Bhikkhave Bhikkhu Aranya Gatowa, Rukamula Gatowa, Sunyagara Gatowa, Nisidati, Palankam Abhujitowa, Ujam Kajam Panidaya, Parimukam Satim Upatapitowa, Sosatowa Asasati Sato Pasasati. Entonces, ese pasaje que significa en español, aquí bhikkhus, un bhikkhu, habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado, se sienta cruzando las piernas, mantiene su cuerpo erguido y establece la atención plena enfrente. Siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala. Entonces, en la clase anterior nosotros estudiamos en profundidad el significado de cada una de las voces de ese pasaje. Aquí se refiere a, en esta enseñanza del Buda, bhikkhus explicamos que es una persona no necesariamente monástica, sino una persona de que ve peligro en el samsara o incluso una persona que practica los fundamentos de la atención o la meditación. Y entonces y después el Buda dice dónde uno tiene que dirigirse para realizar esta práctica. Entonces ahí nos da una serie de opciones. El bosque es uno, que es araña, al pie de un árbol, que es en Pali Ruka Mula, y a un lugar aislado, Sunyagara. Entonces son los tres lugares que el Buda recomienda, y en la clase anterior nosotros explicamos en cierto grado de detalle con relación a estos lugares, y si ustedes quieren saber más, pueden leer el comentario, el Anapanasati Kata del Visuddhimagga, que está compartido con todos ustedes en el sistema de cursos. Entonces, y se explicó por qué es necesario ir a un lugar aislado, y una de las razones que se explicó es de que la persona tiene que reducir todos los objetos sensoriales que uno tiene normalmente en una ciudad donde hay mucha gente, y también se habló del ruido como un impedimento para el desarrollo de la concentración. Y hablamos de este símil que se da en el comentario del becerro salvaje, que el Buda, bueno, en el comentario se explica de que uno debe amarrarlo con una cuerda en un poste, y cuando está amarrado, entonces es posible. Entonces la mente de cada uno de nosotros, de acuerdo con el comentario, es como ese becerro salvaje. El poste es la inhalación y la exhalación o la respiración, y la cuerda con que se amarra este becerro es la atención plena, ¿no? Entonces dimos ese símil y explicamos de que eso en realidad después fue tomado por otras ramas de budismo. Ah, y yo les mostré aquí un libro, ¿no? Por ejemplo, en el budismo Zen. Eh, pero en realidad ustedes pueden ver de que esto ya viene originalmente de la tradición Pali o la tradición Theravada. Ahora, no obstante, el comentario del Visuddhimagga es una obra que proviene del siglo V de esta era. De acuerdo con la tradición Theravada, el contenido del Visuddhimagga es un contenido que se remonta al Buda histórico, y que la misma tradición preservó de generación en generación, y simplemente Buddhaghosa fue un editor de todo ese material que él encontró cuando fue ahí a Sri Lanka, al gran monasterio, el Mahavihara, en Anuradhapura. Entonces, entonces ahí nosotros hablamos de este famoso símil, y después cómo otras ramas posteriores del budismo, como el budismo Zen, el budismo Chan en China,
toman esto, incluso en el arte budista se representa precisamente esto y se refiere, digamos, a la práctica de la atención plena de la respiración. Y después que uno ha ido a un lugar aislado, entonces uno tiene que escoger una postura entre las cuatro posturas y dijimos de que la postura de sentado, como aquí explica el Buda, es la mejor. Por eso el Buda recomienda la postura de usar las piernas. Explicamos de que de acuerdo con el comentario es una postura del lato completo. Entonces, y la segunda cosa después de sentarse, porque las otras posturas, por ejemplo la postura de acostado, conducen a la laxitud, las posturas de pie y caminando conducen a la agitación. Pero entonces se dice que la postura de sentado es la mejor postura para desarrollar esta práctica. Y la práctica de meditación. Y después mantener el cuerpo erguido, recto, y colocar la mente en la entrada de las fosas nasales, en la parte superior del labio, y establecer la atención plena. En frente significa en la respiración, en la inhalación y exhalación. Y siempre atento, entonces uno inhala, siempre atento, uno exhala, y nosotros en la clase anterior hablamos de lo que se llama Sato Kari, que es el atento hacedor, de que uno que se aboca y se dedica precisamente a observar la inhalación y la exhalación, como dice ahí, siempre atento, uno inhala, siempre atento, uno exhala, ese individuo se llama Sato Kari, que es un atento hacedor. Ahora, antes de continuar, quisiera mencionar eh, que ya está compartido en el sistema de curso el Patisambhida Maga, toda la traducción del Anapanasati-kata. Ah, entonces, a partir de hoy nosotros vamos a estudiar, a comenzar a estudiar precisamente el Anapanasati-kata del Visuddhimagga, junto con el comentario del Visuddhimagga. Eh, Y nosotros, como mencionamos anteriormente, la traducción que estamos compartiendo es una traducción que necesita todavía ulteriores revisiones, pero se comparte para beneficio de los participantes de este curso. Este material es exclusivo para este curso, por favor. El uso de esto es precisamente para aprender el discurso ah, interno del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Entonces hoy día vamos a continuar con la clase número 4. Bueno, esto ya lo hemos visto, no voy a entrar, que es el material que nosotros estamos utilizando. Y entonces ahí esto es una especie de mapa por dónde vamos en el discurso. Entonces ya estamos estudiando la atención plena en la respiración. Ya comenzamos en la clase anterior, eh, estudiamos el pasaje que acabamos de repasar y ahora vamos a continuar estudiando la primera tétrada, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Y, y aquí es donde vamos de acuerdo con el método de exégesis del Visuddhimagga. De acuerdo con el método de exégesis del Visuddhimagga, nosotros en la clase anterior estudiamos la explicación palabra por palabra del pasaje donde el Buda explica cómo practicar. Y hoy día vamos a estudiar la explicación palabra por palabra del pasaje de la primera tetra. Y a partir de la próxima clase ya se puede poner más interesante porque nosotros vamos a aprender cómo meditar, cómo observar. Entonces es bien interesante a partir de la clase número 5, ¿no? Porque a partir de la próxima clase nosotros vamos siguiendo el Visuddhimagga a aprender cómo se practica la atención plena en la respiración. Pero hoy día nosotros tenemos que cubrir un poco más de terreno porque es muy importante entender la primera tétrada correctamente. En la clase anterior yo leí la primera tétrada en pali y en español, no la voy a leer de nuevo. Nosotros explicamos también en la clase anterior que hay cuatro, falta una P ahí, pero bueno. eh, Nosotros explicamos en la clase anterior que hay cuatro tétradas. La primera tétrada corresponde al primer fundamento de la atención plena, que es la contemplación del cuerpo, porque estamos observando la respiración. Y cada tétrada consiste en cuatro componentes que en pali llaman vatus,
que son bases. Entonces, los números romanos 1, 2, 3, 4 son cada una de las cuatro bases de la primera tétrada. Entonces, no voy a leer porque ahora vamos a estudiar esto. Y entonces ahora vamos a estudiar la primera base de la primera tétrada. Entonces, digan wa asasanto, digan wa asasamiti payanati, digan wa pasasanto, digan pasasamiti payanati. Entonces, ¿qué significa eso? La primera parte de la primera tétrada significa inhalando largo, asasanto significa inhalando, largo es digam. Comprende, payanati, que comprende, digam asasami, inhalo largo. Exhalando largo, pasasanto es exhalando, digam es largo y payanati significa comprende. Uno, él o ella comprende, es el verbo en presente en la tercera persona. Y digam, pasasami, yo inhalo, pasasami, largo, digam. Perdón, exhalo largo. Entonces, eso es lo que es la traducción al español. El comentario aquí es bien interesante. Vamos a leer lo que dice el comentario. Entonces, aquí inhalando largo significa produciendo una inhalación larga. En el comentario del Vinaya se dice que inhalación asasa significa la salida del aire afuera. Es bien interesante, hay una discrepancia en la tradición en eh, los recitadores del Vinaya y los recitadores de los suttas, ¿no? Porque de acuerdo con los recitadores del Vinaya, el término pali asasa significa la salida del aire, ¿no? Mientras que pasasa significa la entrada del aire. Pero en los comentarios del Sutanta, el orden es opuesto. O sea, nosotros podemos ver cómo hay una discrepancia aquí en la preservación de esto en la tradición, ¿no? Lo que pasa es que los recitadores de los sutas se dividen en distintas partes, a diferencia de los recitadores del vino ya, que es de toda la canasta. Entonces nosotros podemos corroborar, de acuerdo con los recitadores de los sutas, que el término asasa significa inhalación, o sea, el aire que entra, y pasasa significa exhalación, que es el aire que sale, ¿no? Y eso lo confirma también el Patissambhida Magga, si ustedes lo lean, van a poder corroborar que el término asasa significa inhalación y el término pasasa en Pali significa exhalación. Entonces, aquí para todos aquellos nacidos en el vientre de la madre, en el momento de nacer, primero el aire que está dentro sale fuera. Quizás, yo no sé si esto es cierto o no. Después, el aire externo entrando, recolectando polvo fino, impacta en el paladar y se extingue. Es de esta forma como primero las voces asasa y pasasa se deben entender. O sea, de que quizás precisamente porque existe, yo no sé si es cierto o no esto, eh, es, digamos, una creencia de que cuando una persona nace, cuando sale del vientre de la madre, lo primero que hace es expeler el aire, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso, de acuerdo con el comentario de Vinaya, asasa significa exhalación, y, exhalación, sí, y pasas inhalación, pero de acuerdo con los otros comentarios y los recitadores, nosotros sabemos a ciencia cierta, y eso es corroborado en el Patissambhida Magga, que es canónico, que asasa significa inhalación y pasasa significa exhalación. Ahora, pero entre los humanos, entonces, ¿qué pasa? Entre los humanos, algunos, como los elefantes, serpientes, etcétera, inhalan y exhalan largo con referencia a la extensión temporal. Algunos, como los perros, liebres, etcétera, inhalan y exhalan corto. Por lo tanto, así se debe entender. Aquellos que saliendo y entrando requieren una extensión temporal larga, se denominan larga, y aquellas que saliendo y entrando
requieren una extensión temporal corta se denominan cortas. Ahora, el comentario del Visuddhimagga agrega que estos ejemplos donde se ilustra la extensión temporal son para explicar la extensión temporal, perdón, el comentario Visuddhimagga agrega que estos ejemplos donde se ilustra la extensión espacial, o sea, por ejemplo, un elefante, ¿no? O sea, tiene un cuerpo grande, una serpiente tiene un cuerpo largo, ¿no? Entonces, se utilizan estos símiles de estos animales, ¿no? Que el aire tiene que pasar por muchos lugares cuando entra hasta que termina de entrar y tiene que pasar por muchos lugares cuando sale hasta que termina de salir. Entonces, a eso se refiere la extensión espacial, porque en Pali el término adana puede significar tanto extensión espacial como extensión temporal, ¿no? Pero algo que pasa por muchos lugares tiene una extensión temporal larga. Y una respiración que pasa por pocos lugares eh, tiene una extensión temporal corta. Por eso el comentario del Visuddhimagga explica esto. Entonces, aquí este bico comprende inhalo, exhalo largo, cuando inhala y exhala larga en 9 formas. Cuando comprende así, se debe entender que ha logrado el desarrollo del fundamento de la atención plena, de la contemplación del cuerpo, en una forma, como dice el Patisambhida. Entonces, para lograr la perfección, digamos, de este primer fundamento con respecto a la primera base, ¿no? Entonces, tienen que ocurrir nueve pasos, digamos, de acuerdo con el Patisambhida que nosotros vamos a estudiar ahora. Y esto es bien interesante. Entonces, ahora vamos allá abajo ustedes tienen el pasaje del Patisambhida Maga, yo lo tengo aquí impreso, entonces, donde explica estas 9 formas. Al final he puesto un cuadro para que ustedes puedan eh, hay una lámina donde un cuadro para que ustedes puedan tener una mejor forma de entender esto. Pero ahora vamos a leer lo que dice el Patisambhida Maga. Entonces, ¿cómo inhalando largo comprende inhalo largo? ¿Cómo exhalando largo comprende exhalo largo? Entonces, ahora van las 9 formas, ¿no? La primera, inhala una inhalación larga en extensión temporal, exhala una exhalación larga en extensión temporal. Entonces uno comprende precisamente que está inhalando largo y que uno está exhalando largo, ¿no? Entonces, eso es el uno y el 2. El 3, inhala y exhala inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal. Entonces uno inhala largo, uno exhala largo, entonces es el punto número 3. Y inhalando y exhalando inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal surge entusiasmo. Entonces, ahora, uno tiene el problema de las traducciones. ¿Qué significa entusiasmo? Entusiasmo es lo primero que surge. Entonces, en Pali el término es chando, chando upayati, que significa surge entusiasmo, ¿no? Entonces, ahora, de acuerdo con el comentario del Patisambhida, todos estos términos son sinónimos de piti, que es regocijo. Pero todavía, aparentemente, no llega al nivel de Piti, porque Piti pertenece a la segunda tétrada, ¿no? Que es la contemplación de la sensación. Pero entonces esto es, digamos, este entusiasmo, ¿no? Entonces que uno ya está pudiendo ver la inhalación larga y la exhalación larga momento a momento. Entonces ese estado mental que se llama chanda es, ¿no? Lo primero que surge. Y debido al entusiasmo, inhala una inhalación larga en extensión temporal más sutil que antes. Entonces la respiración se va volviendo más sutil.
Esto es bien importante. Debido al entusiasmo, exhala una exhalación larga en extensión temporal más sutil que antes. Y debido al entusiasmo, vamos por el número 6, inhala y exhala inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal más sutiles que antes. Debido al entusiasmo, inhalando y exhalando inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal más sutiles que antes, surge gozo. Entonces, el término en pali es pamoya. Entonces, pamoyam upayati, ¿no? Entonces, gozo es un nivel más elevado que el entusiasmo. Y eso corresponde al factor mental de Piti, de acuerdo con el comentario del Patisambhida, pero Piti pertenece a la segunda tétrada. Entonces, Piti ya es un poco más, está un poco en un rango más alto todavía, ¿no? Y debido al gozo, ¿no? Estamos en el número 7, inhala una inhalación larga en extensión temporal más sutil que antes. Debido al gozo, exhala una exhalación larga en extensión temporal más sutil que antes. Y debido al gozo, inhala y exhala inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal más sutiles que antes. Estos términos en Pali, o sea, que nosotros estamos traduciendo como entusiasmo y gozo, ah, es importante entender, ¿no?, que tienen su origen en eh, una sensación mental placentera. O sea, no es Vedana, pero esto está asociado con una sensación mental placentera y cada vez la respiración se va volviendo más sutil, ¿no? Y vamos al número 9. Debido al gozo, inhala y exhala inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal más sutiles que antes. Debido al gozo, inhalando y exhalando inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal más sutiles que antes, la mente se aparta de las inhalaciones y exhalaciones largas y la ecuanimidad se establece. Entonces aquí tenemos ya algo completamente diferente, que ya no hay una sensación asociada con el entusiasmo y con el gozo, sino que hay ecuanimidad. Ecuanimidad aquí significa sensación mental que no es de placer, es placer. Y las inhalaciones y exhalaciones largas en estas nuevas formas constituyen un cuerpo, o sea, el término kaya aquí se refiere a la inhalación y a la exhalación, nada más. Porque si ustedes leen traducciones de el Anapanasati Sutta y también del gran discurso de los fundamentos de la atención, eh, van a encontrar traducciones muy disímiles con relación a estos términos, ¿no? Pero cuerpo aquí, en realidad, el término kaya se refiere a una agregación, a un conjunto de cosas. En este caso se refiere, la inhalación en realidad es un conjunto, una agregación de momentos de entrada del aire. Y la exhalación es una agregación, un conjunto de momentos de salida del aire. Por eso se denomina kaya, o un cuerpo. La atención plena es un establecimiento, o sea, uno tiene que establecer la atención plena en las inhalaciones y exhalaciones. La contemplación de la inhalación y exhalación es entendimiento, es sabiduría. El cuerpo es un establecimiento. El cuerpo aquí se refiere a las inhalaciones y exhalaciones, pero no es la atención plena, ¿no? En realidad es materia. Eh, y la atención plena es establecimiento y también es atención plena. Ustedes ven qué preciso que es el Patisambhidamagga. Con esta atención plena y con este entendimiento contempla este cuerpo de las respiraciones. Es por esto que se denomina desarrollo del establecimiento de la atención plena en la contemplación del cuerpo en el cuerpo. Ese es un compuesto muy largo en Pali. Si ustedes quieren lo pueden ver en el Patisambhidamagga que nosotros estamos compartiendo, que está bilingüe, en español, en Pali y en español. Entonces ahí ustedes tienen las 9 formas que uno tiene que utilizar con relación a la primera tétrada. Y estas nuevas formas se van a reproducir
para la segunda tétrada, ¿no? Entonces, si quiere leemos esto de nuevo. He marcado en negrita los estados mentales asociados con piti y después la ecuanimidad. Inhala una inhalación larga en extensión temporal. Exhala una exhalación larga en extensión temporal, es el número 2. Inhala y exhala inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal. Inhalando y exhalando inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal, surge entusiasmo. O sea que uno tiene un grado de motivación porque uno está pudiendo contemplar correctamente la inhalación y la exhalación, eso, ¿no? Entonces, entonces es como si, como dicen aquí en México, uno le echa ganas, ¿no? Porque, o sea, está pudiendo, digamos, observar, contemplar, eh, digamos, las inhalaciones y las exhalaciones largas. Y debido al entusiasmo, entonces uno continúa la práctica, inhala una inhalación larga en extensión temporal más sutil que antes, ese es el número 4. Debido al entusiasmo, exhala una exhalación larga en extensión temporal más sutil que antes. Y debido al entusiasmo, inhala y exhala inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal más sutiles que antes. Debido al entusiasmo, inhalando y exhalando inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal más sutiles que antes, surge voz. O sea, de que uno pasa, digamos, a un segundo nivel aquí, ¿no? Ah, y eso tiene que ver también con lo que la respiración se va volviendo más sutil y la capacidad del practicante de contemplar y observar precisamente esto. Y debido al gozo, inhala una inhalación larga en extensión temporal más sutil que antes. Debido al gozo, exhala una exhalación larga en extensión temporal más sutil que antes, el número 8. Y debido al gozo, inhala y exhala inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal más sutiles que antes. Debido al gozo, inhalando y exhalando inhalaciones y exhalaciones largas en extensión temporal más sutiles que antes, la mente se aparta de las inhalaciones y exhalaciones y la ecuanimidad se establece. O sea, de que en realidad esto se puede entender de acuerdo con las llamas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a partir de la próxima clase, o sea que no vamos a entrar eh, con relación a esto. Simplemente vamos a entender el significado de las palabras de la primera tétrada ahora. En la próxima clase ya vamos a empezar a entender cómo es la práctica, el modo de practicar esto, o mejor dicho, hay que seguir un cierto método que nosotros vamos a aprender. Ok, entonces vimos la primera base, ¿no? Y la segunda base es Rasangwa asasanto, rasam asasamiti pajanati, rasangwa pasasanto, rasam pasasamiti pajanati. Eso significa inhalando corto, asasanto, inhalando, rasam es corto, ah, comprende, pajanati, que comprende, rasam asasami. Asasami significa inhalo, rasam es corto. Y exhalando corto, pasasanto, rasam, comprende, payanati, que comprende, rasam, pasasami, ¿no? Entonces, pasasami es exhalo y rasam es corto. Entonces, esta es la segunda base de la primera tétrada. Entonces, a veces un practicante, la, la, la velocidad de, ¿cómo se llama? La extensión temporal de la inhalación y la exhalación puede variar, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, caminan así rápido o tratan de correr y ustedes van a notar, ¿no? De que, o sea, inhala y uno exhala eh, largo, ¿no? Si uno tiene la mente, ¿no? A lo mejor más calmada, o sea, es más lento. Eso, digamos, en las condiciones normales, digamos, de la vida cotidiana. Con relación a la práctica también puede variar la duración de la inhalación y exhalación. Veamos qué dice el comentario. Y en este método también aplica para la fase corta, o sea, de que nosotros tenemos que usar las nueve formas para
la inhalación corta y la exhalación corta, ¿no? Pero esta es la diferencia. Cuando antes se dijo inhala una inhalación larga en extensión temporal, aquí corresponde inhala una inhalación corta considerada como breve. Por lo tanto, el pasaje que se debe construir con la voz corta, hasta donde dice, es por esto que se denomina el desarrollo del establecimiento de la atención plena, de la contemplación del cuerpo en el cuerpo. O sea, de que ustedes quieren, pueden reemplazar las 9 formas que vimos para la inhalación larga y la exhalación larga, cambiando larga por corta, tanto en la inhalación y la exhalación, y ustedes tienen las 9 formas. O sea que aplica exactamente igual, lo único es que la extensión temporal de la inhalación y exhalación es diferente. Y entonces se debe entender que este meditador, comprendiendo la inhalación y exhalación de acuerdo con estas 9 formas de extensión larga o breve o corta, inhalando largo comprende inhalo largo, exhalando corto comprende exhalo corto, y de este que comprende así, entonces nosotros aquí hay un verso en el comentario del Visuddhimagga que dice inhalación corta y larga y también para la exhalación. Tales 4 variedades ocurren en la punta de la nariz del bico. O sea, de que en la punta de la nariz pueden ocurrir 4 formas de inhalación y exhalación, ¿no? O sea que estas 2 primeras bases son relativamente sencillas, ¿no? O sea que pero no presentan demasiada dificultad. Ahora vamos a la tercera base, porque cuando nosotros vemos ahora, no necesariamente uno tiene que practicar en orden secuencial la primera y la segunda, porque eso depende de la extensión temporal de la inhalación y la exhalación de cada uno. Pero uno tiene que practicar ya sea una u otra de eh, de las 2 primeras bases. Pero la tercera y la cuarta ya son ineludibles, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos la tercera base, que es Sabakaya Pati Samvedi Asasisamiti Sikati, Sabakaya Pati Samvedi Pasasisamiti Sikati. Entonces, vamos a leer la traducción primero. Experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré, así se entrena. Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré, así se entrena, ¿no? Ahora, leamos el comentario y vamos explicando junto con el comentario. Entonces, el comentario aquí explica qué significa experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré, experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré, así se entrena. Se entrena así, inhalaré conociendo, haciendo evidente todo el cuerpo de la inhalación, el comienzo, el medio y final. O sea, de que la inhalación en realidad está compuesta de una sucesión de momentos de entrada del aire. Entonces, lo que quiere decir aquí es que uno tiene que comprender y tener atención plena de cada momento de la inhalación, desde que comienza hasta que termina. En el caso anterior no era necesario eso, en la primera y la segunda base. En la tercera base, entonces por eso dice el comienzo, el medio y el final, pero en realidad el comienzo, el medio y el final se refiere a toda la sucesión de momentos de entrada del aire y toda la sucesión de momentos de salida del aire, ¿no? Se entrena así, exhalaré conociendo, haciendo evidente todo el cuerpo de la exhalación, el comienzo, medio y final. Conociendo, haciendo evidente de esta forma, inhala y exhala con una conciencia asociada con entendimiento. Es por esto que se dice, experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré, exhalaré, así se entrena. O sea, que si nosotros no utilizamos las herramientas de la tradición y entonces nosotros, como muchas personas que han traducido esto a distintos idiomas, o sea, se interpreta de que uno tiene que experimentar el cuerpo físico.
¿no? Pero en realidad lo que uno tiene que experimentar o comprender es precisamente cada momento de la inhalación y cada momento de la exhalación. Ahora, para cierto bhikkhu es evidente solamente el comienzo, pero no el medio ni el final de la inhalación y exhalación, que consisten en partículas dispersas de aire. O sea, es bien interesante esto, lean el comentario, porque aquí habla de Abhidhamma, son kalapas, son grupos de propiedades materiales. Ustedes estudian Abhidhamma, van a ver de que las propiedades materiales se agrupan, hay un agrupamiento de propiedades materiales en lo que se denominan kalapas. La calapa básica es de 8 propiedades materiales. Entonces, el aire en realidad no es un concepto, sino que es una sucesión de partículas momentáneas de aire que entra, ¿no? Durante todo el momento de la inhalación y todo el momento de la exhalación, ¿no? Ah, entonces, dijimos que consisten en partículas dispersas de aire. Él solamente puede aprender el comienzo, pero tiene dificultad con el medio y final de la inhalación y exhalación. Pero para otro es evidente el medio, pero no el comienzo y final. Para otro es evidente el final, pero no el comienzo y el medio. Él solamente puede aprender el final, pero tiene dificultad con el comienzo y el medio. Pero para otro es evidente todo. Él puede aprender todo, no tiene dificultad en ninguna parte, indicando que uno debería ser como tal, dice experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré, exhalaré, así se entrena. O sea, de que aquí da ejemplo de 3 practicantes, ¿no? Pero, o de 4, ¿no? Eh, pero en realidad uno tiene que ser un practicante que puede discernir y comprender cada momento de la inhalación hasta que termina la inhalación y uno puede comprender y discernir cada momento de la exhalación desde que comienza hasta que termine. Eso es lo que está diciendo el comentario. Entonces, ya que hay algo muy importante. Aquí la voz se entrena, sikati, ¿no? Eh, significa que se aplica, se esfuerza de esta manera. O sea, de que para esta tercera base y la cuarta se utiliza el verbo sikati. Y esto significa que uno tiene que aplicar una mayor cantidad de esfuerzo, ¿no? Que para la primera y la segunda base. O aquí la contención de uno como tal es el entrenamiento en la virtud superior, la concentración de uno como tal es el entrenamiento en la conciencia superior y la sabiduría de uno como tal es el entrenamiento en la sabiduría superior. O sea, de que cuando uno está practicando de esta manera y comprendiendo cada momento de la inhalación y exhalación, entonces uno está perfeccionando las 3 etapas de entrenamiento del Buda, que es la virtud, la concentración y la sabiduría. Eso es lo que dice. Se entrena, repite, desarrolla, cultiva frecuentemente estos 3 entrenamientos con esta atención plena en este objeto que es la inhalación y la exhalación. Así es como aquí se debe entender el significado. Aquí, en la sección anterior, se refiere en la primera y segunda base, solamente se debe inhalar y exhalar. No se debe hacer ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, lo que quiere decir es que uno comprende la inhalación y la exhalación, en realidad, ¿no? Porque uno está inhalando y exhalando de cualquier manera, ¿no? Pero después se debe realizar mayor esfuerzo para hacer surgir entendimiento, etcétera. Es por esto que aquí, cuando se describe la primera parte, en la primera y la segunda base, en el texto se utiliza el tiempo presente. Payanarti, comprende. Se utiliza si ustedes ven la primera y la segunda base. Comprende inhalo, comprende exhalo. Pero después se debe entender que para indicar el modo, para hacer surgir el entendimiento, etcétera, en el texto se utiliza el tiempo futuro. Experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré.
O sea, de que aquí se utiliza el tiempo futuro en la tercera y la cuarta base. ¿Por qué? Porque se requiere un mayor esfuerzo. Entonces, la utilización del tiempo futuro no es una cuestión semántica y gramatical. O sea, aquí tiene una explicación bien concreta con relación a cómo uno tiene que practicar. Ahora, aquí nosotros hemos traído un pasaje del subcomentario que es eh, del Visuddhimagga, el comentario del Visuddhimagga, que es bien importante. En la sección anterior significa el método del cultivo anterior, se refiere al primer par de bases. Inhalando largo comprende inhalo largo, exhalando largo comprende exhalo largo. Inhalando corto comprende inhalo corto, exhalando corto comprende exhalo corto. Aquí es cierto, también se obtiene el surgimiento del entendimiento debido a la existencia del conocimiento. O sea, de que también para la primera y la segunda base hay paña, hay sabiduría, ¿no? Eh, eso es lo que está diciendo. Ah, el conocimiento de acuerdo a la realidad de las inhalaciones y exhalaciones cortas y largas. Asimismo, esto no es difícil porque consiste en la mera aprehensión de estas inhalaciones y exhalaciones cuando están ocurriendo, ¿no? Es por esto que aquí se emplea el tiempo presente. Pero esta sección, que es la tercera y la cuarta base, ¿no?, es difícil como el caminar de un individuo en el filo de la navaja, imagínense. Por lo tanto, aquí, para indicar que se requiere una práctica previa considerable, se emplea el tiempo futuro. Eso es lo que dice el comentario del Visuddhimagga. O sea, de que llegar a la tercera base no es algo que es fácil de lograr, ¿no? Como estamos viendo. O sea, normalmente cuando nosotros damos instrucciones inicialmente, porque lo importante es la atención plena, decimos que uno es consciente de que está inhalando y exhalando. Entonces, independientemente de la extensión temporal de la inhalación y exhalación, uno está practicando la primera y la segunda base, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando uno está practicando la primera y la segunda base, la respiración se vuelve más sutil, ¿no? Entonces, se requiere un mayor esfuerzo para esto, ¿no? Entonces, por eso, a partir de la tercera base, ¿no?, Eh, se utiliza el tiempo futuro. Ahora, vamos a ver a la cuarta base. Ahora, esto es bien interesante. Vamos a leer en Pali. Pasam Bayam Kaya Sankaram Asasi Samiti Sikati. Pasam Bayam Kaya Sankaram Pasasi Samiti Sikati. Entonces, calmando la formación del cuerpo, inhalaré, así se entrena. Calmando la formación del cuerpo, exhalaré, así se entrena. Ahora, yo he dado varios cursos sobre el discurso de los fundamentos de la atención plena y hasta que preparé este nuevo curso de la Anapanasati Sutta, yo traducía Pasam Vayam Kaya Sankaram como calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré. Y Pasam Vayan Kaya Sankara Pasisami lo traducía como calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré. Pero después de un análisis profundo de la traducción anterior, decidí cambiar de traducción de calmando lo condicionado por el cuerpo por calmando la formación del cuerpo y voy a explicar por qué decidí cambiar. Y cuando un traductor decide cambiar una traducción, o sea, que ya he venido utilizando antes. Es un problema porque tuve que editar la traducción que tengo del Gran Discurso de los Fundamentos de la Atención Plena, ¿no? Y el comentario también que está traducido del Gran Discurso de los Fundamentos de la Atención Plena. Y seguramente todavía en Internet, o sea, está circulando la versión anterior. Entonces es un poco frustrante cuando uno decide, bueno, es mejor traducir de esta manera. Pero
Lo que yo les quiero hacer ver a ustedes, que la tarea de un traductor del pali al español o cualquier idioma, es una tarea muy, muy compleja y es algo muy serio. Eh, y yo quisiera hacer una pequeña digresión ahora para hablar de este monje que se llamaba Bhikkhu Ñanamoli, que fue uno de los más renombrados traductores del Pali al inglés en el siglo XX. Bhikkhu Ñanamoli era un inglés ah, que ingresó a la orden monástica ya mayor eh, y, eh, y hizo traducciones muy buenas de distintas partes del Tipitaka, ¿no? Y es muy interesante ver las traducciones. Tradujo el Visuddhimagga al inglés. Una de la última traducción que hay al inglés del Visuddhimagga es de Bhikkhu Ñanamoli. Y es interesante ver la evolución de él como traductor, un gran traductor. Y una de sus últimas traducciones es el comentario del Khuddakapata, eh, que es el primer libro del Khuddaka Nikaya. Y se ve que él fue evolucionando en su forma de traducir y él tenía problemas con la palabra dama. Entonces, si ustedes leen sus traducciones anteriores, la palabra dama él la traduce de distintas formas, pero en esta obra y en otras traducciones finales, digamos, antes de morir, él traduce el término dama, cambia su traducción por the true idea, es English. The true idea es como la idea verdadera. Y es bien interesante, o sea, yo no sé cómo él llegó a eso, o sea, por supuesto de que yo no lo traduciría así, porque el término dama, cuando uno traduce, uno aprende de que tiene que tener distintas traducciones en distintos contextos. Pero él es como si hubiera querido unificar eso, y entonces él utiliza el término dama como true idea, como una especie de comodín, ¿no? En inglés, como en Pali también es un comodín, porque nosotros vemos la palabra dama y qué significa dama es de acuerdo a lo que los comentarios nos dicen, ¿no? Entonces, supuestamente, entonces yo puedo inferir de que él decidió traducir cada vez que encontraba el término dama en sus últimas traducciones como true idea, ¿no? Eh, eh, entonces, lo que quiero decir es que la tarea de traducir es una tarea muy compleja y que ofrece innumerables dificultades porque uno tiene que tener cierta coherencia con relación a la forma que traduce. Pero bueno, con relación a esto, yo decidí cambiar eh, el término Kaya Sankara eh, por aquello condicionado por el cuerpo por la formación del cuerpo. Entonces, leamos esta cuarta tétrada y ahora vamos a volver sobre esto. Entonces, calmando la formación del cuerpo, inhalaré, calmando la formación del cuerpo, exhalaré, así se entrena. Y calmando, tranquilizando, aquietando, apaciguando lo burdo condicionado por el cuerpo, inhalaré, exhalaré. Así se entrena. Aquí se debe entender de esta manera tanto lo burdo y lo sutil como también la tranquilidad. Porque antes del tiempo de la práctica, el cuerpo y la mente de este bhikkhu estaban incómodos, eran burdos. Ok. Ahora, vamos a estudiar ahora el significado del término sankara. El término sankara es un término también muy complejo y que puede significar distintas cosas en distintos lugares. Y aquí, por ejemplo, Sankara significa literalmente, puede tener distintos significados, pero Kaya Sankara significa la formación del cuerpo, Vachi Sankara significa la formación del lenguaje y Cheta Sankara significa la formación de la conciencia. Pero el término Sankara, en el primer caso, tiene un significado pasivo. Sankara significa eso que se produce, ¿no? O eso que es producido por el cuerpo, ¿no? Eh, ahora vamos a leer el Chula Veda Sutta, que es la fuente canónica para esto. Pero el segundo, Vachi Sankara,
tiene un significado activo. Sankara significa eso que produce el lenguaje. Ahora vamos a ver qué es lo que produce el lenguaje. Y la tercera es Cheta Sankara, y Cheta Sankara es igual que el primero. Sankara significa, también tiene un significado pasivo. Eh, eso que se produce por la conciencia, no eso que es producido por la conciencia. Entonces, el número uno y el número tres, Sankara tiene un significado pasivo. O sea, ustedes ven la importancia de utilizar las herramientas de la tradición. Pero en el número dos, Sankara tiene un significado activo. Entonces, en el número uno, Sankara, y en el número tres, Sankara significa eso que es producido por el cuerpo en el primero y eso que es producido por la conciencia en el tercero. Pero en el segundo, Sankara tiene un significado activo, eso que produce el lenguaje, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es cada uno de estos tres. Entonces, para ver qué es cada uno de estos tres, nosotros podemos leer el Chula Veda Sutta, que es famoso discurso en el Majjhima Nikaya, que es el diálogo entre la bhikkhuni famosa Damadina y su ex esposo, que era un laico que se llamaba Visakha. Se voy a leer solamente el español para avanzar, ¿no? Porque el esposo le pregunta, pero señora, ¿cuántas formaciones hay? Señor Visakha, hay estas tres formaciones. Formación del cuerpo, formación del lenguaje y formación de la conciencia. Pero señora, ¿qué es la formación del cuerpo? ¿Qué es la formación del lenguaje? ¿Qué es la formación de la conciencia? Este discurso es muy importante y aparte es muy profundo, ¿no? Ah, hay una traducción que hemos compartido también en mudo, pero señor Visakha, la inhalación y la exhalación son la formación del cuerpo. Punto. O sea, aquellos que dicen que traducen este discurso y el Mahasatipatthana Sutta, que uno tiene, ¿no?, que calmar el cuerpo físico, o sea, esto refuta precisamente. Esta es una fuente canónica. Entonces, la formación del cuerpo es la inhalación y la exhalación. La aplicación inicial y la aplicación sostenida son la formación del lenguaje, ¿no? Y la percepción y la sensación son la formación de la conciencia. Ahora, no puedo entrar en explicar todo esto porque si no, nos vamos a ir del tema. Solamente yo quiero mostrarles esto. Por favor, consulten el Chula Vedana Sutta, y porque la formación de la conciencia la vamos a encontrar en la tercera tétrada. Entonces sigue preguntándole Visakha, pero señora, ¿por qué la inhalación y la exhalación son la formación del cuerpo? ¿Por qué la aplicación inicial y la aplicación sostenida son la formación del lenguaje? ¿Por qué la percepción y la sensación son la formación de la conciencia? O sea que esta monja nos contesta todo. Entonces, señor Visakha, la inhalación y la exhalación, estos estados que pertenecen al cuerpo, están ligados al cuerpo. Por esto, la inhalación y la exhalación son la formación del cuerpo. O sea, de que uno no puede respirar si uno no tiene cuerpo. Punto. Eh, Ahora, pero la respiración no es producida por el cuerpo. Ya vamos a ver eso. Entonces, ya sabemos por qué se llama formación del cuerpo, ¿no? Porque están ligados, la inhalación y la exhalación, uno necesita las fosas nasales, ¿no? Para poder respirar, necesita un cuerpo. Señor Visakha, después de la aplicación inicial y la aplicación sostenida, se emite el lenguaje. No podemos entrar en esto, ¿no? O sea, en otro curso, ¿no? Ah, por esto, la aplicación inicial y la aplicación sostenida son la formación del lenguaje. O sea, de que si nosotros no tenemos aplicación inicial y aplicación sostenida, no podemos conceptualizar primero y después no podemos hablar, ¿no? Y la percepción y la sensación, estos estados pertenecen a la conciencia, están ligados a la conciencia. Por esto la percepción y la sensación son la formación de la conciencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero señora,
cuando el bhikkhu entra en la cesación de la percepción y la sensación, ¿qué estados cesan primero? ¿La formación del cuerpo, la formación del lenguaje o la formación de la conciencia? Wow. O sea, esta es una pregunta que le hace el laico a su ex esposa. El estado de la cesación de la percepción y la sensación, eso es lo que se llama Nirodha Samapatti, que es un estado que es exclusivo de anagamis, no retornan, y arahants, pero no todos los anagamis y arahants, solamente anagamis y arahants que tienen las 5 llanas de la materia sutil y las 4 llanas inmateriales. Entonces, esos anagamis y esos arahants que tienen esas llanas, entonces pueden entrar en ese estado donde hay una cesación temporal de la conciencia y los factores mentales. Entonces, entonces, entonces eso se llama Nirodha Samapatti. Entonces, lo que le estás preguntando eh, el ex esposo a Damadina es que para poder entrar en ese estado uno tiene que hacer cesar estas formaciones primero. ¿Cuál es el orden en que cesan las formaciones para que una persona pueda entrar en este logro meditativo que esta monja la tenía o tenía? ¿No? Entonces ella le contesta, Señor Visakha, cuando el bhikkhu entra en la cesación de la percepción y la sensación, primero cesa la formación del lenguaje. Muy bien, aplaudamos. Luego la formación del cuerpo y después la formación de la conciencia. O sea, de que primera, cuando uno pasa, cuando la primera llana tiene aplicación inicial y aplicación sostenida. La segunda llana tiene solamente aplicación sostenida. O sea que todavía está la formación del lenguaje. Entonces, a partir de la tercera llana, cesa la formación del lenguaje, ¿no? Y uno alcanza la tercera, la cuarta y la quinta llana, digamos, con la respiración, aunque no es posible alcanzar el estado de cesación con la respiración, pero no importa. Cuando uno alcanza la quinta llana de cualquier manera, cesa la respiración completamente, o sea que uno ya no respira. No hay inhalación ni exhalación. Entonces, por eso dice ahí que después cesa la formación del cuerpo. O sea, de que en la quinta llana de la materia sutil no hay ya respiración. Imagínense. Y cuando uno entra en el estado de cesación de la percepción y la sensación, entonces lo único que queda es la formación de la conciencia, que es la última que cesa. Entonces, esa es la respuesta que le dio la monja a su ex esposo. Pero ahora nosotros tenemos que entender el orden de emergencia de las 3 formaciones. Me estoy extendiendo un poco hoy. Pero bueno, pero necesitamos avanzar en este curso. Así que vamos a terminar esta clase. Pero señora, cuando el bhikkhu emerge del estado de la cesación, de la percepción y la sensación, ¿qué estados surgen primero? ¿La formación del cuerpo, la formación del lenguaje o la formación de la conciencia? O sea que cuando uno está en el estado de cesación de la percepción y la sensación, no hay conciencia ni factores mentales. Entonces uno está por un periodo de tiempo ahí. Cuando uno emerge de ese estado, entonces, ¿qué es lo que surge primero? ¿No? Entonces ahí está respondiendo. Cuando el bhikkhu emerge del estado de cesación de la percepción y la sensación, primero surge la formación de la conciencia. O sea que lo primero que vuelve a tener es la conciencia y los factores mentales. Y luego la formación del cuerpo. Entonces, la quinta llana, entonces a partir de la cuarta llana ya vuelve la respiración y después la formación del lengua. ¿No? Entonces uno ya termina de tener llanas, o está en la primera y la segunda. Aunque es imposible que uno tenga lenguaje en la primera y la segunda llana. Entonces, entonces, cuando lo burdo del cuerpo y la mente no se han apaciguado, las inhalaciones y exhalaciones también son burdas. Estas ocurren con mayor fuerza, la nariz no es adecuada y él permanece inhalando y exhalando por la boca. Pero cuando su cuerpo y mente se encuentran ocupados con la práctica,
entonces estos están tranquilos, apaciguados. Cuando estos se han apaciguado, las inhalaciones y exhalaciones ocurren sutilmente, al punto de que se debe investigar existen o no existen. O sea, de que se llega a un punto de tal sutileza de la inhalación y exhalación que son imperceptibles. Entonces, esta cuarta base se refiere a que uno tiene que aplicar aún más esfuerzo y más discernimiento para poder darse cuenta de que uno está inhalando y exhalando. Todavía no ha alcanzado las llanas. Estamos hablando de conciencia de reflejo de los sentidos, que normalmente en un retiro a lo mejor uno no experimenta ese grado de sutileza de la respiración. O sea que ustedes se pueden imaginar el grado de sutileza que se alcanza cuando uno alcanza las llanas. Así como las inhalaciones y exhalaciones de un hombre que está detenido después de haber descendido corriendo de una montaña y que ha descargado de su cabeza una pesada carga, son burdas, la nariz no es adecuada, permanece inhalando y exhalando por la boca. Pero cuando está sentado en una sombra fresca, después de eliminar la fatiga, bañarse, beber y colocarse un paño húmedo en el corazón, entonces sus inhalaciones y exhalaciones ocurren sutilmente al punto de que se deben investigar, existen o no existen. ¿No? De la misma forma, antes del tiempo de la práctica, el cuerpo y la mente de este bhikkhu, al punto, ¿no? Bueno, se repite esto que se debe investigar, existen o no existen. ¿Por qué razón? Porque antes del tiempo de la práctica no existía el pensamiento ni la consideración, ni la atención plena ni la reflexión. Voy a calmar lo burdo condicionado por el cuerpo. Pero en el tiempo de la práctica esto existe. Entonces, cuando está ocupado con su práctica, la formación del cuerpo es más sutil con respecto a cuando no estaba ocupado con la práctica. Por esto los antiguos dijeron, cuando el cuerpo y la mente están fatigados, la respiración ocurre en exceso, pero cuando no hay fatiga en el cuerpo, sutilmente ocurre. Cuando se emprende la práctica, el objeto es burdo, pero en la proximidad de la primera llana es sutil. En esta proximidad de la primera llana es burdo, pero en la primera llana es sutil. Entonces cada vez se va volviendo más sutil, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que por hoy nosotros podemos eh, terminar esta clase sobre la primera tétrada. Si ustedes, por favor, lean eh, el comentario y todo lo que hemos visto, es mucho material. Pero bueno, vamos a abrir ahora un momento para preguntas y para aclarar dudas con relación a lo que nosotros hemos estudiado hoy día. Entonces, si alguna persona tiene alguna pregunta, entonces por favor levantar la mano con relación a lo que hemos estudiado hoy. Héctor está levantando la mano, venerable. Bueno, entonces yo no veo ninguna mano levantada. Héctor Ah, Pérez, bueno, física, pero no la mano actual. no, Ok, la entonces ahí mano está. Ok, física. Perdón, adelante. es que no vi cómo poner la mano en Ok, pantalla. Se me ok, pasó adelante. hablando. Bueno, gracias, buenas noches, venerable. Muchas gracias por Bueno, sus enseñanzas, gracias por su amable respuesta a la pregunta que hice en el, en el curso. Bueno, yo sigo con la duda de qué manera o en qué sentido estamos hablando del lenguaje cuando se trata de la segunda formación. ¿Qué tienen que ver el lenguaje con lo que es Huichara y Huitaca y Huichara? Que por cierto, entre paréntesis, me da la impresión de que por cualquiera que sea la razón, ambas se consideran una sola en el otro método de las llanas, de los de la llanas. eliminación. De la eliminación.
Sí, entonces, pues me sigue, tengo otras dos, tres dudas, pero esta me sigue sonando mucho, si me puede hacer favor. Usted mencionó algo que, en el sentido de que hay, hay conceptos. O sea, el lenguaje se refiere al hecho de que haya conceptos en la aplicación inicial y en la aplicación sostenida. ¿Y qué tipo de conceptos son esos? Es totalmente nuevo para mí este concepto, Que, perdón. lo que pasa es que la aplicación inicial y la aplicación sostenida son los factores mentales responsables de la conceptualización. O sea, por supuesto que tienen un papel preponderante ahí. Y para poder hablar, uno primero tiene que conceptualizar. O sea, que primero uno tiene que concebir o crear, digamos, un concepto y Ujú. después uno, a través de la expresión verbal, entonces uno emite eso y expresa el lenguaje. Entonces, la expresión del ¿En qué lenguaje es materia, momento, es en qué materia. momento ingresa el lenguaje en ese proceso? ¿Cómo? ¿En qué momento emite el lenguaje? El lenguaje, en realidad ¿Y es algo el intencional? lenguaje, el lenguaje es lo que en Pali se llama kaya wachi wiñati, que es una de las propiedades materiales del, del que estudiamos en el Abhidhamma. Y si usted ve eso, esas propiedades materiales que son responsables, que es una modificación del elemento aire, del elemento tierra, perdón, eh, perdón, Mm. elemento tierra. Eh, esa expresión verbal es producida por la conciencia, ¿no? O sea que, y en esa conciencia, ¿no? Que produce la expresión verbal y que nosotros emitimos el lenguaje, o emitimos el sonido en realidad, porque lo primero que hay es el sonido. Después el sonido se articula, digamos, en lenguaje, pero lo primero que existe, digamos, son sonidos que nosotros después conceptualizamos. O sea que hay un proceso de conceptualización tanto para la persona que emite el lenguaje previo a que uno hable, y a la persona que esté escuchando, hay un proceso de conceptualización primero para recibir lo que uno le está transmitiendo. Entonces, en ese proceso, por eso yo le dije en el chat, en el foro, esto está fuera del alcance de este curso. No sé si se acuerda. Sí, 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 Leyó sí. eso. Sí. Ok. Entonces, Sí, porque esto no tiene que ver con, no tiene que ver, o sea, las dos formaciones, la del cuerpo y la de la conciencia, sí tienen que ver con este sutta. Pero, bueno, en realidad, pero bueno, yo más o menos le estoy explicando así de una manera muy genérica, de que la aplicación inicial y la aplicación sostenida son responsables de la conceptualización, ¿no? Entonces uno puede utilizar, digamos, esos factores mentales para crear conceptos y para hablar, o también uno puede usar esos factores mentales para desarrollar, digamos, concentración próxima y de absorción de llana, ¿no? Pero aún en la primera y la segunda llana, estos factores están ahí, ¿no? Pero son responsables de la conceptualización primero y, y después de la emisión del sonido, que es el lenguaje, y como la emisión del sonido es la expresión verbal, y como usted puede estudiar en la Vidama, la expresión verbal, Wachi Wiñati, es una modificación del elemento tierra producido por la conciencia. Entonces, en esa conciencia que produce, digamos, ¿no? Y esa modificación del elemento tierra que produce el lenguaje, digamos, esos dos factores de la aplicación inicial y de la aplicación sostenida son importantes, o son los más importantes, ¿no? oh, ¿Qué otra oh, pregunta tiene? ok, pero entonces eso es aplicación inicial y la aplicación sostenida, entonces no es necesaria o precisamente en el momento de estar
en la meditación de para ¿Cómo que pasar al no? siguiente, o sí, o sea, Claro, en sí, la o sea, meditación, la aplicación inicial y la aplicación sostenida son fundamentales en la, para en la práctica de la atención plena. ok, O pero sea, entonces yo tengo porque que, eso es algo que se va a ir cultivando y desarrollando, digamos, cada vez más, hasta que alcance el rango de factores de llana. O sea, de que la aplicación inicial y la aplicación sostenida son factores mentales fundamentales en la práctica, ¿no? Pero como son fundamentales en la práctica, también son fundamentales, digamos, en la cuestión de la conceptualización y del lenguaje, ¿no? Pero ya eso, por eso yo dije que está fuera del alcance. Bueno, ¿qué bueno, otra pregunta? ok. Lo que no entendí muy bien en lo que explicó al principio de la clase sobre la exhalación e iniciación temporal, ¿en qué sentido debo entender ese calificativo de temporal? Temporal significa la duración de la inhalación y la exhalación. No, lo que Ah, pasa es de que a eso se refiere. Pero lo que pasa es que para poder explicar eso, entonces da un símil el Visuddhimagga, donde dice, ¿no? De que, por ejemplo, en un cuerpo de una serpiente, ¿no? No sé, el aire, o sea, tiene que pasar por más espacio, digamos, pero precisamente porque pasa por más espacio, dura más, ¿no? Pero en el caso de los seres humanos, a diferencia de los animales estos que son largos y los cortos, hay seres humanos que tienen inhalaciones largas por naturaleza y hay seres humanos que tienen inhalaciones largas y cortas por naturaleza. Entonces, por eso, para un mismo ser humano puede haber momentos en el cual la inhalación puede variar en duración. A eso se refiere. ok, y por último, la pregunta, ¿qué debo entender por delimitación de los damas? Que cuando estamos hablando de los factores que obstaculizan y las ayudas. ¿En dónde De dice eso? la acción de los damas. Cuando está hablando de los 8 factores que en el en el comentario eh, de este sutta, eh, dice A ver al final, pero si al me puede final leer de, el pasaje. um, déjeme ver, aquí lo debo tener a la mano. Sí, 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 permítame un segundito, eh, ah, no lo Ok, encuentro. si quiere póngalo en el foro y yo se Lo, lo contesto ahí. lo pongo en el foro, Está no, bien. no lo encuentro así de venerable. No quisiera quitar el tiempo para otros compañeros. Si mientras lo encuentro, entonces Ok, mientras, por favor, ok, disculpe. está bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Por- Daniel Vázquez tiene una pregunta en el chat. A ver si me la puede Dice, leer, por favor. dice, buenas noches, venerable. ¿Y es alguna conciencia la responsable de la respiración? ¿Cómo dijo? ¿Y es alguna ¿Qué? conciencia la responsable de la respiración? ¿A qué se refiere con responsable? Que genere, me imagino. No sé si quiera Daniel especificar. espe- espe- Buenas es- noches, venerable y a todos. No sé si se escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Es que en la exposición usted dijo que la respiración no dependía del cuerpo y que lo iba a comentar. Ok, ok. Sí, o sea, cuando se dice de Kaya Sankara, se dice de que la respiración se llama Kaya Sankara, eh, la inhalación y la exhalación, porque dependen del cuerpo para que existan. O sea, de que porque uno tiene un cuerpo, la inhalación y la exhalación existen. Pero en realidad se dice de que las inhalaciones y las exhalaciones son propiedades materiales producidas por la conciencia. O sea, que cuando ustedes estudian Abhidhamma,
ustedes van a estudiar que hay distintas causas de las propiedades materiales. Entonces, en el caso preciso de la inhalación y la exhalación, eh, son propiedades materiales, partículas que son producidas por la conciencia. Entonces, y esa es la razón por la cual cuando uno va progresando en la práctica, la inhalación y la exhalación se vuelven más sutil, porque las conciencias son cada vez más refinadas, ¿no? Y también, y eso está en el Patisambhida, lo que pasa es de que no vamos a poder entrar en eso, pero, y es por eso de que hay que observar la inhalación y la exhalación en la entrada de las fosas nasales, porque el aire solamente en ese lugar está producido por la conciencia. El aire afuera no es producido por la conciencia, ¿no? El aire adentro, que está dentro del cuerpo, porque hay distintos tipos de aire, no es producido por la conciencia. Pero solamente el aire de la inhalación y exhalación, en el lugar, digamos, de la entrada de la fosa nasal, eso es producido por la conciencia. Y eso también es un argumento que ustedes pueden leer en el Patisambhidamagga, eh, de que uno tiene que observar precisamente en ese punto la inhalación y la exhalación, ¿no? Que no hay que salir fuera ni adentro, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta es esa, sí, la inhalación y exhalación, no obstante, se llama Kaya Sankara, que son formaciones del cuerpo, se llama así porque depende del cuerpo de la nariz, ¿no? Y bueno, y porque uno tiene un cuerpo, pero en realidad la condición más importante, bueno, también se les requiere un cuerpo, pero la condición es la conciencia. La conciencia es la causa de la inhalación y la exhalación. ¿Ok? Muchas gracias. Soledad. Buenas noches, venerable, muchas gracias. Ujú. Quizá tendría que leer un poco más, pero en la primera, o sea, volverlo a leer, pero en la primera parte, cuando se habla de que se produce entusiasmo y se produce gozo, ahí dice como que el entusiasmo y el gozo es como condición para que uno inhale y exhale. No, Eh, ¿condición a qué se refiere? ¿Causa? eh, claro, porque ahí dice como, ahora no me acuerdo No, no. precisamente la palabra que pone, pero es como que es la que como que produce el entusiasmo y el gozo como que produce que uno inhale Sí, y exhale. lo que quiere Sí, decir ahí es de que cuando eso. uno tiene la habilidad de, por ejemplo, de darse cuenta que está inhalando largo, por ejemplo, y exhalando largo y uno puede ver con claridad, entonces uno tiene, digamos, surge ese estado mental asociado con esa observación que uno tiene. A eso se refiere. Entonces, Ah, bien, a eso se está refiriendo. Entonces, y entonces cuando uno sigue observando, la mente se va volviendo más refinada, entonces la inhalación y la exhalación se vuelven más sutiles, ¿no? ah, Entonces uno del entusiasmo pasa, ¿no? O al sea, porque gozo. estoy haciendo bien la práctica, con algo así, ¿no? Digamos, lo estoy parafraseando. Entonces, Ya, y cuando uno puede seguir viendo eso de esa manera, entonces ya surge un nivel de piti más superior, digamos, y eso es lo que se llama pamoya en Pali, que es gozo, o sea, de que uno ya tiene, todavía no es piti piti. Pues bien, es piti como factor mental, que ustedes que han estudiado Vidama, porque si sí, no, ¿en dónde catalogan todos estos estados? ah, ¿No? Ah, ah, pero entonces, de esa manera tenemos que entender. Entonces uno tiene ya una experiencia más agradable, aunque no es una sensación de la inhalación y la exhalación, ¿no? Entonces uno va bien, pasando por esa forma, a eso se refiere. No es que bien, una causa o una bien. condición, sino que es un No, estado que va surgiendo junto con la conciencia que se da cuenta bien, de bien, eso. bien. Y la segunda pregunta, venerable, cuando es,
acá yo a veces me confundo un poco. Esto cuando estamos hablando en la Anapanasati Sutta, ¿lo estamos hablando como meditación sámata o meditación de introspección? O las dos, porque en la tercera y cuarta base como que aparece el entendimiento. O sea, y ahí ya sería No, como, pero entendimiento hay también en Samatha, en la primera y la segunda. Ahí dice el sí, comentario, ¿no? sí, sí, ¿Vio? Ahora, este discurso está enseñado como Samatha, pero después se convierte en Vipassana, ah, por eso, sí, eso es ¿no? lo que, bien, Sí, bien, pero lo que pasa es de que lo que estamos haciendo ahora, y a partir de la próxima clase vamos a estudiar cómo practicar. Lo que bien, está haciendo aquí es explicar los términos simplemente, ¿no? perfecto, Porque bien, imagínense, si no entendemos lo que el sí, Buda dijo, ¿cómo vamos a poder practicar? Entonces, la próxima se va a poner bien interesante porque bien, ahí da instrucciones, ¿no? Y ustedes van a ver lo elaborado que es esto, ¿no? sí, Cómo sí, uno tiene que practicar. sí, 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 Ah, sí, muchísimo, pero bueno, se va a poner más interesante en ese sentido. Pero entonces, lo que usted decía era si era samatha o vipassana. Ahora, se puede practicar como vipassana también, ¿no? Pero el ya, discurso este es samatha y el comentario explica samatha. Sam, perfecto, gracias. Está bien. Y hay una mano levantada a ver si me ayudan a leerlo. Martín Mercado. Sí, soy. A ver, Buenas Martín, noches, venerable. ¿dónde está Sí, yo, ¿me puede escuchar? cuál es? Yo no veo mucho ya. Igual. Es que tiene Martín la Cargado. cámara cerrada, venerable. A Ajá. ver, Martín. Perdón, es que no Uy, la había seen- Alejandro Sotero la puso. Perdón, disculpe. Sí, yo tengo una pregunta. En la tercera base, bueno, no sé, es que como que me confunde un poco o sea, ¿a qué se refiere experimentando todo el cuerpo? Entiendo que todo el cuerpo se refiere a Kaya Sankara, ¿no? Que es la inhalación y la exhalación, pero luego dice inhalaré, como Ajá. que se me hace como que la tercera base es un poco distinta a las otras tres, ¿no? Sí, No sé la si. tercera y la cuarta son diferentes que la una y la dos. Experimentando todo el cuerpo significa que uno es consciente de cada momento de la inhalación desde que comienza hasta que termina, Ah, ok, ¿no? Y ok. experimentando todo el cuerpo de la exhalación significa que uno es consciente de todo el momento de la exhalación. Son entre 3 y 5 segundos. Entonces uno es consciente de cada instante, digamos, de entrada del aire, ¿no? Y Ah, ahora, ok. eso quiere Ujú. decir callas, ¿cómo se dice? ¿Qué Eh, Sankara? Oh. Sati Sambedi, ¿no? Kaya Ah, Sankara. Experimentando en realidad no significa experimentando, sino comprendiendo claramente, de acuerdo con el comentario. oh, Entonces, uno no le falta discernir cada momento de entrada del aire ni cada momento de salida del aire. Entonces, ahí como explica el comentario, por eso usa el futuro, porque para hacer eso se requiere un muchísimo más esfuerzo, ¿no? sí, Para porque poder ver eso. en la primera y en la segunda base uno nada más hace notas mentales, ¿no? Sí, o sea, uno puede hacer o no, pero si uno quiere puede hacer notas mentales y uno se da cuenta y uno tiene atención plena y uno está, digamos, está bien, la primera y la segunda base, pero lo que pasa es que en la primera y la segunda base, si uno practica bien, se va a ir haciendo más sutil la respiración. Sí. Entonces, cuando la respiración, entonces hay varios problemas. Primero, que la respiración se va haciendo más sutil, ¿no? En la primera y la segunda base. Y la segunda es de que en la primera y la segunda base simplemente basta de que uno se dé cuenta de que el aire entró, uno inhaló, el aire salió, exhaló. O sea, no hace falta que uno se dé cuenta de cada Ah, uno de los momentos. Pero en la sí. tercera base, uno tiene el problema de que el aire se volvió más sutil y aún así tiene que darse cuenta no de que esté inhalando cuando inhaló y exhalando cuando exhaló, sino que se tiene que dar cuenta de cada uno de los momentos de la inhalación y cada uno de los momentos de la exhalación.
Sí, como que no se tiene que desviar la atención de la respiración, a eso se refiere, ¿no? En No cada tiene que momento. desviarla, ¿no? Ajá, ok, vale, ¿No? ya me queda más Porque, claro. porque en la primera y la segunda base, o sea, es mucho más general la atención plena, ¿no? Sí, Pero a partir de la tercera fase ya estamos hablando de que tenemos la respiración más sutil y tenemos cada instante de inhalación durante, no sé, 3 5 segundos, digamos, un rango de duración. Y cada momento de exhalación durante 3 y 5 segundos. Está bien difícil, ¿no? sí. No. Y no hablemos de la cuarta. No, ya el aire, y bueno, ya no se discierne, ¿no? Por eso dice eso de que se tiene que casi buscar, ¿no? Por eso, yo no sé si en la clase que viene, lo que pasa es que yo estoy acortando un poco lo del comentario, pero usted puede leer el Visuddhimagga, de que la gente cree que no está respirando. Entonces uno tiene que hacer ahí una serie de reflexiones y que uno está vivo todavía, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, hay una serie de personas, ¿no? De que, por ejemplo, que uno no está ahogado. O sea, hay una serie de símiles, lo puede leer en el Visuddhimagga. Lo que pasa es que si leemos todo el comentario nos vamos a demorar un año para terminar el Anapanasati. Ok, ¿alguna otra Otra pregunta pregunta? rápido. Sí, Sí, o sea que entonces, digamos que esta primera tétrada, una vez pasadas las cuatro bases, en teoría uno ya estaría casi entrando a la primera llana, entonces. sí. Ok, O sea, vale. o sea que con la primera tétrada, o sea, uno puede alcanzar las 4 o 5 llanas, ¿no? Ok, sí, O sea, sí, en realidad no hace falta practicar las 4 tétradas, con practicar un fundamento es suficiente, ok, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, es bien complejo, ustedes ven, ¿no? Todo esto, ¿no? Parece muy fácil, no. pero bueno, vamos a aquella otra persona que es Rui Ferreira. Eh, Rui. y luego hay algo en el chat y luego Héctor. A ver, Buenas noches, venerable. Gracias por su tiempo y su enseñanza. Habla de que la respiración solo sucede entrada de las fosas nasales porque ahí se manifiesta la conciencia. A nivel intelectual sé que hay un aire afuera, a nivel intelectual sé que hay un aire que entra en los pulmones, pero me imagino que aquí tiene que ver con la sensación del cuerpo aéreo entrando por la nariz. no sé, Es se me para cortó un saber. poco. Ok, de- ahora, para clarificar, la conciencia es, la respiración es una propiedad material producida por la conciencia. Y a su vez, la conciencia tiene que observar la respiración, no que es una propiedad material, ¿no? Ahora, pero en el lugar que la tiene que observar es precisamente en la entrada de las fosas nasales, dependiendo del individuo. Puede ser en la parte superior del labio. Entonces, no hay que seguir la respiración dentro del cuerpo, ni fuera cuando sale la respiración. Eso está muy explicado. Ahí en el Patizamida también está eso. Son cosas, son lo que le llama imperfecciones de la práctica. Cuando uno sigue el aire, eh, se dice que la práctica es imperfecta. La práctica es perfecta cuando uno realmente está en ese lugar. Hay muchas imperfecciones, si ustedes leen, pero no podemos entrar en en el Patizambida porque, o sea, nos vamos a desviar, pero puede leer, ya estamos compartiendo eso. Pero no sé si entiendo bien su pregunta. Sí, sí, con eso me aclara. De acuerdo a esta práctica, el enfoque debe suceder ahí, ahí debe estar puesta nuestra conciencia y el seguimiento de la, de la atención plena en la respiración, en las primeras fases, me imagino. Ok, está bien. Héctor, Gracias, gracias. está bien.
Y en el chat pregunta Miguel Munive, buenas noches, venerable. ¿Podría Buenas noches. explicar la diferencia entre inhalo e inhalaré, por favor, venerable? Entonces, en la primera y la segunda base de la primera tétrada, utiliza el presente, el Buda, porque no se requiere demasiado esfuerzo para poder darse cuenta de eso. Pero en la tercera y la cuarta base de la primera tétrada, utiliza el futuro para indicar que la cantidad de esfuerzo es mucho mayor. Esa es la razón de que se utiliza el tiempo futuro, de acuerdo con el comentario eh, y el subcomentario del Visuddhimagga, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es de que la tercera base es que uno tiene que practicar, tiene que aplicar mayor esfuerzo si uno quiere darse cuenta de cada instante de inhalación. No, eso para la tercera base. Uno tiene que practicar muchísimo más esfuerzo. No, no es que uno está deliberadamente inhalando. Inhalaré es como no. Uno lo puede interpretar de esa manera. La razón del futuro ahí, de acuerdo con lo que está explicado, es de que uno tiene que aplicar mayor esfuerzo para darse cuenta de la inhalación y la exhalación, porque cada inhalación consiste en una serie de momentos. Entonces, ¿cómo uno hace para no perder cada uno de los instantes de inhalación y exhalación? O sea, tiene que estar continuamente con la atención plena, momento a momento, en cada uno de esos instantes. Eso quiere decir, ¿no? Y qué bueno que hace esa pregunta porque usted ve las traducciones de esto y las interpretaciones dispares que hay, ¿no? Porque la mayoría de la gente no utiliza las herramientas de la tradición, desafortunadamente, ¿no? Y en realidad esto es algo muy profundo, y que la tradición ha preservado y explica de esta manera, ¿no? O sea, de que lo que yo les estoy diciendo en realidad es lo que la tradición ha preservado y enseña con relación a cómo practicar esto. No, esto no es mi opinión de ninguna manera. ¿Ok? Sí, Héctor. Sí, gracias, venerable. Ya encontré el pasaje, pero ahorita me surgió una pregunta más. Ese aplicar mayor esfuerzo quiere decir que uno tiene que eh, tener con intención, ahora sí que hacer más esfuerzo, o ese mayor esfuerzo que según tengo entendido hay tres grados. ¿Ese es algo que surge o debe surgir naturalmente, o uno tiene que echarle más ganas, como dijo usted hace un momento? Me surgió esa pregunta ahorita con la intervención de Rui. Sí, o sea, que significa de que uno tiene que echarle más ganas, eh, y también, o sea, porque también el esfuerzo está junto con la concentración. Entonces también, o sea, tiene que haber un equilibrio ahí, porque el enfoque de la mente también tiene que ser correcto con relación al objeto. Pero, pero se requiere que uno tiene que, sí, o sea, que tiene que, ¿no? Y también la aplicación inicial que usted mencionó antes. Pero estamos ya en, Sí. o sea, es como, no sé, queremos estar ya en la licenciatura o en la maestría, Perdón. en la tercera base, ya estamos, no sé, en licenciatura o maestría, y la cuarta ya en doctorado, ¿no? Pero Ok, primero vayamos primero a la primaria y a la secundaria, con la ok, uno y la 2, ¿no? Así que bueno, de ya, acuerdo. entonces, Bien, ¿y qué ya es lo encontré que, el pasaje, ya a encontré el ver, pasaje de la Anapanasati Kata en la exposición de la atención plena de sección enumerativa. En el pasaje 154, déjeme ver, 153, y después más adelante vuelve a mencionarlo. Dice, cuando está hablando em, de las 16 formas de la mente cultivada,
habla de que la unificación de la renuncia, la unificación de la ausencia de la mala voluntad, la unificación de la percepción, la unificación de la no dispersión y la unificación de la delimitación de los damas. Esa Ujú. es la pregunta. En ese sentido, ¿qué debo entender por O sea, delimitación? y ahí no hay ninguna nota del comentario. ¿Qué significa Eh, eso? Delimitación de No, los... no hay ninguna nota a pie de No, página. no Ok, propiamente entonces ahí. déjeme investigarlo y si me puede poner esa pregunta en el foro Sí, para cómo que no. lea el comentario. Normalmente delimitación de los damas se refiere, digamos, a la sabiduría o el entendimiento. Esto es aquello, ¿no? Pero necesitaría leer exactamente a qué se refiere eso. En este momento, ¿no? Incluso nosotros Podría, traducimos el Patizambida Maga y usted vea la cantidad de notas que hemos puesto ahí. sí, Y hay muchas cosas de que, por supuesto, de que hay que traducir el comentario de Patizambida para poder usar eso. Pero tengo que leer el comentario. ok. Esto está relacionado con la palabra Pali Dhamma. No, Dhamma Vawachatana, que podría entenderse como definición de las ideas. ¿Es correcto, venerable? ¿Cómo se escribe la otra palabra después de dama? ¿Me lo puede Dhamma, deletrear? Dhamma, Vattha con diacrítico Na. ¿Qué Emergencia. significa? Ok, déjenmelo checar y yo después, para no responder algo que no, que no sea aquí en este momento. No Ok, tengo lo tampoco el pongo en el Patizambida. O sea, si lo ponen en el foro, mejor. lo Bien, pongo sí, con la referencia directa. ok. De Con mucho. Machari. Sí, venerable. En la parte de donde dice que debido al gozo de inhalando y exhalando, se hace cada vez más sutil y la mente se aparta. Ahí cuando dice que la mente se aparta y después la ecuanimidad se establece, Ujú. pues estaba leyendo que en la nota a pie dice que es porque toma el signo, pero ahí como simplemente aparece. Ahí dice, hay una nota que dice que toma el signo, ¿no? Ajá. Exacto. O sea que todavía no hemos llegado al signo. O Ah, sea, de que cuando, o sea, entonces este es el proceso de observación, pero llega un punto de que a la persona que está practicando correctamente le aparece el signo, ¿no? Puede parecer esotérico esto, ¿no? Pero de esotérico no tiene nada. El signo se refiere, ¿no? De que se le presenta, o sea, uno ve cosas. Y lo que pasa es que el signo de la inhalación de la anapana puede ser de cualquier tipo, o sea, no está definido, porque puede variar de acuerdo a cada individuo. Entonces, a lo mejor uno puede ver una estrella luminosa que se le aparece o puede tener diferentes experiencias. Entonces, eso significa que se le aparece el signo, ok, ¿no? pero entonces ahí Entonces, ya, cuando aparece el signo, entonces uno deja de observar la inhalación y la exhalación y uno toma el signo ok, como cambia de objeto. objeto, ¿no? Ya, ¿Eh? cambia de objeto Ya, de detención y entonces ahí con el signo se es supone signo. que debe haber ecuanimidad hacia el objeto. Bueno, cuando uno está en la quinta llana, debería haber ecuanimidad, Ah, ¿no? Pero cuando uno tiene el signo, normalmente, o sea, uno tiene sensación agradable inicialmente, ¿no? Lo que pasa es de que Patisa Vida Maga, ahí está, digamos, a lo mejor ya refiriéndose a la quinta llana. También eso, disculpa, tengo que leer el comentario del Patisa Vida. Todo esto es muy complejo. Y entonces ahí tendría que leer a ver cuando dice, ¿no? Que se establece un pecca, ¿no? Santati dice, ¿no? sí, O algo así. sí. Eh, entonces, a ver qué dice el comentario. Si quiere lo leo. Lo que pasa es que no quiero entrar demasiado en el Pati Vida porque
nos vamos a desviar del tema. No, porque ya me estoy obviando muchas cosas del Visuddhimagga para ir avanzando. Pero bueno, pero por favor pongan las preguntas en el foro y las voy a tratar de responder de acuerdo a mi mejor habilidad. Muchas gracias, venerable. Ok, muy bien. Entonces nosotros vamos a tener una clase más el día 8 de abril y después vamos a tener una especie de break por Semana Santa, que vamos a tener retiro aquí. Si quieren, pueden anotarse en las clases que tengamos el retiro, que son de los primeros discursos. El martes vamos a tener una clase. Y vamos a regresar entonces el día 22 con la clase número 6, ¿no? El próximo martes tenemos la clase 5 y nos saltamos un martes, que yo voy a tener retiro aquí. Y el día martes 22 continuamos con la clase 6. Entonces, bueno, lo voy a volver a anunciar en la próxima clase porque la última clase va a ser la última, ¿no? Entonces, y la otra cosa es que el curso del Dhamma Sangani y el Atta Salini ya lo estamos moviendo para el comienzo, para el martes 26 de agosto, ¿no? Para que no se nos empalme, ¿no? Porque nosotros todavía estamos estudiando esto. Entonces son los anuncios. Entonces ahí en el curso en el sistema de curso de Moodle pueden acceder ya al Patisamvidamagga, la, la traducción, y también el Chula Veda Sutta, donde se habla de los 3 tipos de formaciones. Entonces, bueno, por favor lean y hagan preguntas para que aprendamos todos. Lean bien el comentario del Visuddhimagga y nos vemos el próximo martes. Que tengan muy buenas noches, que estén todos muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, Gracias venerable. por estar conmigo en esa clase. Gracias. Venerable. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches. Saludos. Gracias.